Vamos a continuar con nuestro estudio en Juan. Vamos a ver el día de hoy Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. El título del sermón es Dios obrando en lo imposible. Dios obrando en lo imposible. Así que te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, para leer juntos Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Oramos juntos y empezamos este estudio. Gracias. Ok, Juan capítulo 6, yo leo versículo 1, tú versículo 2, y juntos sucesivamente terminamos leyendo versículo 15. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Juntos, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Señor, muchísimas gracias por el tremendo privilegio que tú nos das de estar en tu presencia, de estar frente a tu palabra, y gracias porque descansamos en tu Espíritu Santo, Señor, y en que tú nos amas. Tú diste a Cristo por nosotros cuando no te buscábamos. Cuánto más ahora, Señor, en tu obra, en tu santificación, nos moldeas, nos transformas a través de tu palabra, Señor. Así que yo te ruego, Señor, que nos concedas escuchar esto desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva diferente. También a lo mejor es un pasaje muy conocido, Señor, y te ruego que nos concedas asombrarnos con las maravillas que hay en tu ley, que hay en tu palabra, Señor. Y no solamente sea un conocimiento, Señor, sino, Padre, te rogamos que eso derive, Señor, en nuestra vida diaria. Así que, Padre, te necesitamos ante las distracciones, los afanes, el cansancio que probablemente muchos de aquí están atravesando, Señor. Te rogamos que nos des fuerza, Señor, que lleve nuestro pensamiento a ti y que quites cualquier cosa que nos esté impidiendo, Señor, escucharte. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a ver este pasaje que ahorita oraba. Es muy conocido. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez este pasaje de Jesús alimentando a miles de personas, multiplicando peces y panes. Pero antes de empezar de lleno con el pasaje, quisiera recordar que lo que estamos viendo es importante. Tiene como propósito el apuntarnos hacia algo más. Vamos a ver una señal más de lo que Jesús está haciendo. Ciertamente es un milagro, es una señal, como Juan mismo lo define en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Lo hemos estado repitiendo, pero si te has recién integrado, este es el propósito por el que se escribió el Evangelio de Juan. Y habla Juan al final del Evangelio y dice en Juan 20, 30 y 31: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la historia que veremos hoy es una señal también de estas que está mencionando en capítulo 20, y el propósito de esta señal es que podamos creer en Jesús y entonces tengamos vida eterna. Ahora, quiero aclarar esto porque es importante recordar que es una señal. Es importante esto porque muchas veces la gente se impresiona
con lo que hace Jesús, con los milagros que hace Jesús. Evidentemente es algo impresionante, es algo asombroso el ver cómo Jesús va a multiplicar estos alimentos, pero es importante recordar que no debemos clavarnos en sí, como en el aspecto material, porque eso es una señal, sino que eso está apuntando a algo eterno. Lo decíamos semanas atrás, cuando uno va por la carretera, hay señales que te van advirtiendo hacia dónde tienes que llegar, y las señales tienen como propósito el advertirnos o indicarnos hacia dónde tenemos que ir. Entonces, yo creo que nadie se ha quedado nunca como observando una señal y diciendo, wow, qué padre señal, mira qué padre letrero, ¿no? Es evidente que eso no es así, sino que nos está llevando hacia un destino, hacia un punto final. Entonces, es importante recordar que ese es el propósito, porque como veremos también la semana que entra, el propósito del milagro o de la señal que Jesús está haciendo es llevar a estas personas a entender que Él es el pan de vida, Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces, un aspecto importante de esta señal o de este milagro es que es el único que aparece en los 4 evangelios. Ahora, hay detalles que aparecen en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no aparecen en Juan, Mateo, Marcos y Lucas, que no aparecen en Juan, o detalles en Juan que no aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Esta es una de las posturas que varias personas que están en contra de la Biblia dicen, mira, pues entonces la Biblia se contradice, ¿por qué trae estos aspectos aquí y en el otro evangelio no lo dice? Bueno, de hecho esa es una manera en la que se comprueba que ciertamente fue algo real. Alguien lo ha descrito como cuando sucede un choque. Cuando sucede un choque, cada persona lo describe de una manera distinta, dependiendo de qué lado te tocó ver el choque. Entonces, si ahorita chocara alguien aquí afuera, yo voy a tener una perspectiva viéndolo desde aquí afuera, que el que va a tener la perspectiva, el que está acá en la avenida o el que está enfrente. Entonces, cada uno de los testigos oculares que estuvieron en el momento del milagro estuvo en un ángulo distinto, pudo obtener detalles más finos de ese momento, y es por eso que aparecen características específicas en cada evangelio, pero apoyándonos en eso nos ayuda a enriquecer también esta señal o milagro. Entonces, vamos a empezar de lleno ya. Versículo 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Después de esto, recordar, lo hemos dicho, Juan no fue escrito de manera cronológica como Lucas, sino fue escrita de manera teológica, de manera que nos quiere llevar a lo que veíamos en Juan 20, creer en Jesús como el Cristo y tener vida eterna. Entonces, explorando los otros evangelios, y no estaré yendo tanto, pero te invito a que lo leas. De hecho, si tienes una Reina Valera, una Biblia tradicional, mucho de las referencias te aparecen allá abajo en paréntesis o al final de la página, para que puedas ver en qué partes de los otros evangelios está este mismo pasaje y puedas enriquecerlo. Pero si exploramos un poquito los 4 evangelios, vemos que el contexto cuando está sucediendo esto, Jesús venía de mandar a los discípulos a predicar el evangelio, les da poder para hacer milagros, los discípulos regresan, están cansados, y entonces de alguna manera Jesús está queriendo tomar como un retiro espiritual, algunos lo mencionan así, o como un descanso, de tal manera que está diciendo, después de esto, de tanta actividad que están teniendo los discípulos y Jesús, después de esto Jesús se va al otro lado del mar de Galilea para pasar un tiempo de descanso juntos. Él quería estar a solas con sus discípulos, busca un descanso. Y mi hermano, aquí algo que me llama mucho la atención y me gustan mucho los evangelios, es que vemos aspectos muy prácticos de cómo era Jesús. Y vemos a Jesús cómo procuraba el descanso también. Cómo Jesús también tomaba tiempos necesarios para estar a solas con Dios, para estar en comunión con sus personas cercanas, en este caso con sus discípulos. Mis hermanos, Jesús es el Todopoderoso, Él es Dios hecho hombre, Él es perfecto, pero aún en ese poder, Él busca descanso. Y mis hermanos, cuán importante es esto, porque honestamente estamos en una era donde nos hemos vuelto personas, ¿cómo le podríamos llamar? Trabajólicas, que somos adictos al trabajo, estar haciendo actividades, estar constantemente produciendo, no nos damos un tiempo, ya deja tú un día para descansar, no nos damos ni tiempo de descansar, de disfrutar de Dios únicamente, de nuestra familia, de las personas que nos rodean. De hecho, llegamos a creer a veces que tomar un tiempo de descanso es perder el tiempo, o es estar pecando incluso, pero a la luz de la palabra de Dios vemos que aún Jesús, siendo Dios mismo, procuraba el descanso. Ahora es importante esto, porque fíjate el contexto de Jesús. Él está yendo allá
con este corazón de descansar, pero mira lo que sucede, versículo 2, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces imagínate, viene con un corazón de descanso, de repente se aparece un montón de gente, las multitudes le siguen, Jesús voltea y los ve y le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y mira lo que dice ahí, y a mí me gustaría que subrayaras esto. Si tienes ahí tu Biblia, es importante también estar subrayando. Dice versículo 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice que Jesús ya sabía lo que Felipe iba a responder. Es decir, no fue como que Jesús se decepcionó de la respuesta de Felipe y entonces obtuvo un plan B. Jesús sabía lo que iba a suceder. Yo te decía, subraya versículo 6, porque dice: decía esto para probarle. Mis hermanos, Jesús está probando a Felipe, a sus discípulos, y déjame decirte esto: si tú eres un discípulo de Cristo, Dios te va a probar. Dios te va a probar. De hecho, no solamente hay una probabilidad de que te vaya a probar, sino que debemos estar ya preparados y saber que eso va a probar. Si tú no estás pasando por un momento de prueba o de aflicción, debes saber que habrá ese momento de prueba o de aflicción. Ahora, quiero también dejar algo en claro, porque a veces confundimos la prueba con la consecuencia del pecado. Y estamos viendo en Felipe que Felipe está en esa situación tan complicada, o que le queda tan grande, en esa prueba tan inmensa, porque está haciendo caso a la palabra de Dios. Le dijo: vamos al otro lado, y vamos al otro lado. No fue que Felipe dijo: ay, pues mira, Dios dijo que cruzáramos el mar, pero mejor yo me quedo aquí. Y entonces se encuentra con una situación complicada. Él está llegando a esa situación donde está rebasado por sus capacidades por atender la palabra de Dios. Mi hermano, a diferencia de muchas corrientes que tristemente se han levantado dentro de la iglesia, intentan poner a Jesús como una especie de genio de la lámpara, como una especie de que ya nada nos va a tocar, que no va a haber ninguna prueba, que si cumplimos y seguimos su palabra y su voluntad, todo será color de rosa. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 de hecho nos advierten de que no nos resulte algo extraño cuando vengan diversas pruebas. Nuestra fe será probada por medio de la prueba. Ellos llegaron ahí por atender la palabra de Dios. Ahora, me encanta a mí todavía más de Dios, que no solamente Él nos va a probar, y escucha bien esto: el propósito de la prueba para tu vida es, de hecho, filtrar nuestra fe y perfeccionar nuestra fe. Es a través de la prueba que nuestra fe es ejercitada, es a través de la prueba que incluso la fe es filtrada. Para mí es triste de verdad ver cómo hay gente que incluso durante años fielmente decía creer en Cristo y seguir a Jesús, pero cuando vino una situación de prueba, de salud, de enfermedad, con sus hijos, en su matrimonio, entonces terminaron alejándose. Dios también pasa por fuego nuestra fe, y entonces es cuando verdaderamente sale a lucir cuál es una fe verdadera. Y no solamente filtra, sino que también la fortalece. Ahora, Dios no solamente nos prueba y debemos esperar pruebas, sino algo tan glorioso que veo con Felipe. Dice ahí al final del versículo 6, decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. No solamente nos prueba, sino que él sabe cómo vamos a reaccionar. De repente estás en una prueba y dices: híjole, yo dudé de Dios, me alejé un poco, y creemos como que Dios no lo sabía. Yo creo que Dios ya se decepcionó de mí, ya no me va a nuevamente extender gracia. Oye, él sabía que Felipe iba a dudar, sabía que tú y yo en ese momento de la prueba también íbamos a tener a lo mejor este desbalance en nuestra vida, a lo mejor esta depresión espiritual, pero si el día de hoy te ha traído es para que también puedas ver cómo Dios no solamente nos prueba, no solamente no se decepciona a causa de nuestras dudas o incredulidad en medio de la prueba, sino que Él también está dispuesto a restaurarnos, como veremos aquí. Entonces, eso es importante. Dios los está probando. No fue un accidente. Las pruebas no son algo que se sale de las manos de control. Las pruebas vienen también de parte de Dios y son buenas cuando las miramos a través de su perspectiva. ¿Qué está sucediendo? Felipe está siendo probado. Jesús
está viendo a la multitud. Imagínate esta imagen, hermano. Jesús buscando un tiempo de descanso. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Cómo te imaginas que Jesús reaccionó al ver esta multitud? ¿Te imaginas? Dice Mateo 14 que ya estaba oscureciendo y de repente volteas y después de haber hecho un montón de cosas, ves que te sigue una gran multitud. Mira cómo reaccionó Jesús. Da un detalle hermoso, Marcos capítulo 6, que es el pasaje paralelo. Dice Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mis hermanos, este es un pasaje que honestamente a mí me confronta durísimo. Yo te pregunto y me preguntaba, ¿cómo reaccionamos tú y yo cuando alguien con necesidad interrumpe nuestra rutina o nuestro descanso? ¿Has estado ahí que dices, ay, por fin ya, a lo mejor hasta de la iglesia, de servir, de estar con tus hijos, de tu trabajo, de tu familia, dices, ya por fin domingo a las 6 de la tarde me voy a acostar a ver tantito MasterChef, Exatlón, no sé, con mi familia. De repente suena tu celular y es el hermano o el familiar diciéndote, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, no tengo dinero, mi esposa me quiere abandonar, mis hijos no han llegado. ¿Cómo reaccionas? Yo a la luz de eso veía, wow, cuán tierno es el corazón de Jesús, cuánta compasión tuvo de él. Mis hermanos, tenemos un Salvador que nunca está suficientemente ocupado para atender las oraciones de sus hijos. Y no solamente está dispuesto a escuchar las oraciones de sus hijos, sino que está dispuesto a atenderlas. Mis hermanos, es un llamado también a nosotros realmente a decirle, Señor, dame este corazón, dame esta compasión para que como tú no ves jamás la necesidad de alguien más como una interrupción, sino como una oportunidad de servir y de amar, pueda yo tener ese mismo enfoque. Mis hermanos, honestamente necesitamos totalmente el Espíritu Santo. En nuestra carne somos expertos tristemente muchas veces en escudarnos aún en cosas buenas, porque finalmente atender las necesidades de otros nos lleva a salir de nuestra comodidad, de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Pero vemos que Jesús tuvo compasión de ellos, tuvo compasión de ellos. Ahora, vemos aquí otro aspecto importante en Jesús, que Jesús no solamente tuvo compasión, sino que se preocupó por las necesidades físicas de ellos. Mis hermanos, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dicen Hebreos. Jesús también se sigue preocupando y ocupando por tus necesidades físicas. De repente también somos dados, como veremos más adelante, o espiritualizar todo o materializar todo y dejar como no, los aspectos materiales a veces no hay tanta lata a Jesús con eso, ¿no? Y vemos cómo Jesús también tiene cuidado de sus necesidades físicas. Ahora, eso es un llamado, por supuesto, ahorita veíamos parte de eso acá en el Discipulado de Nueva Vida. Es nuestra responsabilidad entonces como creyentes también atender las necesidades físicas y materiales de las demás personas, atender alimento, ropa, hacer obra social. Por supuesto que sí, también es una responsabilidad. Jesús nos está modelando también eso, pero decíamos también acá, siempre y cuando no perdamos de enfoque ese medio para predicar el Evangelio. Jesús mismo no se va a quedar corto nada más satisfaciendo las necesidades materiales, sino que va a anunciar el Evangelio, se va a proclamar como el pan de vida. Y así mismo nosotros, mis hermanos, no solamente, y quiero decir esto con mucho cuidado porque sé que hay personas aquí que hacen mucho, les gusta ayudar. Y yo admiro de verdad ese corazón que tienen para dar misericordia, para desprenderse, aun cuando nadie lo sabe. Y eso es algo honroso. Yo platicaba ahorita en el discipulado, para vergüenza mía, yo conozco muchas personas que ni cristianas son y dan mucho más evidencia de ser altruistas, de compartir, de ver por las necesidades de los demás. Pero muchas veces nos quedamos únicamente en ese escalón, el ayudar de una manera físico-material, pero no estamos realmente llevando eso para anunciar el Evangelio. Es decir, compartir alimentos ciertamente suple la necesidad física, pero también es un buen punto para decir, hey, pero no solamente de pan vivirá el hombre. Necesitamos, por supuesto, en la medida que Dios suple nuestras necesidades, también mirar con compasión como Él lo hacía y ser generosos, mirar por las necesidades de los demás con el propósito de anunciar a Cristo. Entonces, vemos que Él se preocupa por las necesidades físicas. Ahora, aquí no es el tema central,
la obra social, evidentemente. Hay muchos otros pasajes, como la parábola del buen samaritano, pero creo yo, y estudiando, el tema central de este pasaje es entender que por causa de obedecer la palabra de Dios, ellos están llegando a una situación que es imposible. Mi hermano, ¿has estado en una situación que dices, híjole, de verdad el punto en el que estoy en mi vida es algo imposible? O sea, ya no sé qué hacer, cómo voy a salir de esto. En la medida de lo posible he intentado caminar con Cristo, con mis caídas, con mis batallas, pero esta situación me está rebasando. Ellos están en ese momento. Ahora, ¿cómo reaccionamos tú y yo cuando estamos en esas situaciones imposibles en nuestra vida? A lo mejor en este momento de tu vida te encuentras con esa situación que te está rebasando totalmente, que es imposible para ti. Mira lo que dice aquí. Vamos a ver dos reacciones muy específicas. Vamos a ver la reacción de dos actitudes de dos discípulos, Felipe y Andrés, ante esta situación que honestamente es imposible para ellos suplirla o superarla. Dice versículo 7. Después de que Jesús le dice, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Felipe le respondió, versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, me encanta aquí porque Felipe, has conocido gente que es como súper rápida para las matemáticas y te saca así el porcentaje y los cálculos y bueno, Felipe es de esas personas que de volada hace cuentas, y entonces él dice, pues es que es imposible. Ahora, 200 denarios es el pago de 200 días de trabajo. Son aproximadamente 8 meses de trabajo. Y Felipe está diciendo, ni con lo de 8 meses de trabajo podríamos comprar bocados para todas estas personas. Ahora es importante ahí ver lo que Jesús no está diciendo. Jesús no le está diciendo con qué vamos a comprar pan. La pregunta de Jesús es todavía más difícil. Él está diciendo, ¿de dónde sacaremos pan o de dónde compraremos ese pan? ¿Por qué más difícil? Porque le está diciendo a Felipe, aunque tú tuvieras 8,000, 20,000, 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, ¿de dónde lo vas a sacar en los próximos minutos? ¿En qué panadería produciría tanto pan? Es más, Mateo 14, le repito, menciona que ya está oscureciendo. Tú no ibas a ir en ese momento a buscar un panadero. Los panaderos culturalmente se conocía que se acostaban temprano, porque como sabes, pues el bolillito tiene que estar temprano, entonces se levantan desde muy temprano, así que era algo imposible. ¿De dónde lo iban a sacar? Ahora, no solamente eran 5,000 personas, como menciona aquí en Juan, sino que Mateo 14, 21 da este detalle, que los que comieron pan fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, cuando habla de varones, menciona como de cabezas de familia. Lo que está más o menos calculando, varios historiadores coinciden, es que eran entre 15,000 y 20,000 personas. Entonces, imagínate ahí a las personas acostadas en la hierba, y de repente, Felipe, ¿de dónde sacamos tanto pan? Felipe, mis hermanos, hace cuentas, mira sus ojos en un plano material, se olvida de quién tiene a su lado. Evidentemente por sus recursos, sus capacidades, es algo que lo rebasa totalmente. Mis hermanos, Felipe debió haber respondido, muy probablemente ya había visto a Jesús obrar otros milagros, pero por lo menos hubiera dicho, Señor, tú acabas de declarar en capítulo 5 tu deidad, y Dios mismo hizo caer pan del cielo, el maná. Pues si alguien puede proveer pan, eres tú, Jesús. O recuerdas en el Antiguo Testamento también hay este pasaje de Dios con Ezequiel en el valle de los huesos secos, y entonces Dios le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le responde, Señor, yo no lo sé, solamente tú lo sabes. Pero sabían quién tenían de su lado. Pero Felipe está perdiendo de vista totalmente con quién está. Mis hermanos, esta es una escena que honestamente podríamos mirarnos ahí y decir sinceramente que todos somos Felipe. Todos somos Felipe. Hay momentos en nuestra vida cuando viene una situación imposible, cuando viene esta situación que para nosotros no hay los recursos, no hay la fuerza, no hay nada que podamos hacer, y entonces viene la incredulidad, viene la duda, viene la apatía, vienen estos momentos donde queremos tirar la toalla. Mis hermanos, es una advertencia a tener cuidado de no tener esta actitud
de Felipe. Tener cuidado, examinar nuestra vida, saber que Dios pule nuestra fe a través de la prueba, y en momentos de reto, de prueba, de aflicción, mis hermanos, tener cuidado con esta actitud. Evidentemente todos vamos a atravesar momentos duros, momentos que seremos rebasados en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, aún en nuestra soltería, en el ministerio. Mis hermanos, pero cuidado con tener esta actitud de decir, mira, esto ya es imposible. Ya es imposible, ya no puedo más, mejor claudico, abandono la fe, no hay nada que hacer, ya podemos rendirnos. Cuidado con mirar a nuestro alrededor o mirarnos a nosotros mismos y sobre todas las cosas olvidar quién es nuestro Padre, quién es nuestro Señor, si es que es nuestro Señor, honestamente. Pero muchas veces nos miramos ahí como Felipe, en esta mentalidad ya de duda, poniendo la mirada en lo terrenal, en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas. Y me encanta porque yo sé que has estado ahí, a mí me encanta. Ha habido momentos, yo te lo comparto, y sé que has estado ahí, donde hay incredulidad, y a pesar de tu incredulidad, Dios te sigue bendiciendo. Y dices, híjole, ¿cómo puede ser posible? Y me encanta porque más adelante vamos a ver, ya conoces esta historia, van a sobrar tantos panes que van a recoger cestos. Y entonces yo me imagino a Jesús, si yo fuera Jesús, qué bueno que no es como yo le diría, órale Felipe, ¿sigues dudando? Llévate estos 12 cestos para que te acuerdes de mí, para que te acuerdes cómo yo sobró. Incluso sobró, no solamente les cumplió la necesidad que tenían ahí, sino que hizo algo imposible y lo hizo de una manera abundante. Ahora, gracias a Dios, que no solamente podemos decir honestamente, a veces hasta con vergüenza, el reconocer que ante las situaciones imposibles a las que Dios nos lleva, porque Dios llevó a Felipe ahí y también te va a llevar a ti y a mí, y a veces respondemos con incredulidad. Gracias a Dios que también nos presenta ahora la actitud de otro de sus discípulos, que es Felipe. Dice versículo 8, justo después de Felipe aparece Andrés. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces, quisiera decir, debemos imitar la fe de Andrés totalmente. Y hay algunos aspectos, porque si te fijas, él remata al final con cierta duda también. O sea, tampoco llegó y le dijo, Señor, aquí están los peces y los panes, y es mi gran fe, que yo sí confío aún en lo poco. Dice, pues, hay un poco de fe. Probablemente, como la Biblia lo describe, esta fe como del tamaño como de un grano de mostaza, pero al final del día también termina dudando. Lo que sí podemos decir es que hay parte de la fe de Andrés que podemos imitar. A lo mejor tú puedes ver a Andrés y decir, oye, pero ¿qué onda con Andrés? Qué optimista, ¿no? ¿Cómo se atrevió a decirle que con esos pececillos y con esos panes Jesús iba a hacer tanto? Podría parecer algo ridículo. Ahora, creo definitivamente que Andrés tiene clara una perspectiva. Andrés mira que aunque aquello es poco, sabe que es poco en sus manos, pero aún lo poco en las manos de Dios, mi hermano, se puede hacer algo en las manos de Dios, no en tus manos. Lo que quiero decir es que Andrés es muy consciente del reto, es muy consciente también de la dificultad, pero a la vez está mirando aquella pequeñez, pero mira esa pequeñez y mira que hay algo que se puede hacer con eso. No en sus manos, evidentemente, en sus manos, pues, ¿qué es esto para tantos? Pero se puede hacer algo en las manos del Señor Jesús, mis hermanos, y esa es nuestra vida en Cristo también. Muchas veces, como veremos al final, honestamente, y algunos dicen, es que Dios necesitaba, o Jesús necesitaba estos peces y estos panes. No, Él no lo necesitaba, está probando la fe. Pero mis hermanos, honestamente, si miramos nuestras vidas se parecen mucho a estos peces y a estos panes. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos, por ejemplo, que los panes eran como una especie de baguettes de Sam's o de alguna panadería a ti que te guste y que se compran en Navidad, muy bonitos, grandes. Pero históricamente le conocían a estos panes, eran panes pequeños, como el pan de pobre incluso. O sea, no era un pan que tú buscabas para comer. Los pececillos eran peces muy pequeños, que coinciden varios que habían sido colgados para ser llevados como un snack para este individuo. Entonces era algo pequeño, pero estaba siendo puesto en manos de Dios. Mis hermanos, nuestras vidas muchas veces son así, y a veces decimos, ¿cómo? O dudamos, ¿cómo Dios podría hacer algo a través de mí? ¿Cómo Dios podría utilizar si yo ni sé hacer nada?
no tengo ninguna capacidad. No solamente no tengo ninguna capacidad, a lo mejor te conoces tanto y siendo honestos hasta una amenaza somos muchas veces al cuerpo de Cristo si dejamos vivir nuestro pecado, pero Él está mostrándonos aquí como poco en manos del Señor Él es capaz de hacer mucho. Mis hermanos, Jesús está llevando a estos discípulos una vez más, porque lo va a hacer muchas veces en su ministerio, los está llevando frente a lo imposible. No te sorprenda que Dios te lleve a situaciones que sean imposibles para ti y que te rebasen. Ahora, ¿para qué los está llevando y para qué nos llevaría ahí? Bueno, Jesús los lleva ahí para probar su fe y para que entonces se den cuenta de su pequeñez, de su debilidad, pero puedan también admirar y ver la grandeza, la majestad, la gloria y el poder de Dios. Entonces, ¿qué continúa sucediendo ahí? Ya vimos que está ahí esta persona, traen los peces, traen los panes. ¿Y qué hace Jesús? Mira lo que dice Jesús, versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ya veíamos en Mateo que son más. Entonces manda a la gente a que se recueste. Sabemos que en aquella época comían de esa manera, se recostaban. Pero era tampoco lo que había llevado Andrés por medio de este muchacho, que era como si literalmente, no sé, hubieran sacado una aceituna, que nosotros nos juntáramos a comer, sacar una aceituna y que todos intentáramos comer de ahí. Era muy poco. Ahora, un detalle aquí también de un atributo o de la personalidad de Jesús que me encanta ver, es que Jesús servía de una manera ordenada. ¿Te fijas que Jesús pudo haber, ya no se preocupen, repartirlo como cuando llegan, por poner un ejemplo, no es una crítica, pero se me viene a la cabeza, a veces los de los partidos políticos y traen cosas, cuando llevan, ¿verdad?, cosas para repartir, y entonces abren así el camión y pues, ahora sí que los que se vayan acercando y quien se agandalle las cosas, pues es el que le va mejor. Vemos que Jesús no es así. Jesús es ordenado, manda sentar, dice Marcos 6:40, en grupos de 100 en 100 o de 50 en 50, y me encanta eso porque tenemos un Dios que es ordenado para servir. Es ordenado para servir, está fungiendo de una manera ordenada. Jesús tiene dos peces, 5 panes, cerca de 20,000 personas. Da gracias por esos alimentos y mira lo que sucede, es algo impresionante. Versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Mi hermana, aquí hay un detalle muy importante, y es que hasta este punto no hemos visto el milagro. Los 5 panes, los 2 peces están en las manos de Jesús. Él da gracias por eso. Ahora hay películas, puedes buscar en YouTube, hay muchas películas de esta escena, incluso a veces hasta en libritos que andan enseñando clasecitas o así. Es muy común ver la imagen como que Jesús alzó los peces y los panes, y entonces dicen que al descender las canastas estaban llenas. Pero si somos realistas, imagínate, para bajar tantos panes y tantos peces se hubieran necesitado camiones. Y no está diciendo que en ese momento descendieron multiplicados. Entonces, hasta este momento no ha sucedido el milagro. Simplemente dio gracias, comienza a repartir estos alimentos, y en el momento que ellos empiezan a repartir sucede el milagro. Mira lo que dice versículo 11 y versículo 12. Y tomó Jesús aquellos panes, los mismos panes, 5 panes, y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ahora, aquí hay algo también, algo que me encanta de Jesús. Otro atributo de su persona es que Él no desperdicia nada.
Él no desperdicia nada. A veces creemos o malentendemos cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da un poquito de más, para entonces elevar nuestro estatus de vida, ¿no? O comenzar a comprar cosas que ni necesitamos, empezar a derrochar. De hecho, en Proverbios capítulo 18, versículo 19, dice que el negligente es hermano del disipador, de aquel que nada más desparrama el dinero. Jesús pudo haber dicho, mira, pues ya déjala, al final, ya se saciaron, ya ahorita mando a las aves que se terminen de comer esos panes. Vemos a un Jesús que no desperdicia nada. Dice ahí, para que no se pierda nada. Versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, toma Jesús, se los reparte a los discípulos, los 5 panes y los 2 peces. Ellos, al comenzar a repartir, de una manera milagrosa, se comienzan a multiplicar. Y entonces dice que al final sobra. Mis hermanos, ¿qué está pasando aquí? Ellos comenzaron y atendieron la instrucción de Jesús, aunque parecía algo ridículo. En esta pequeña instrucción, con esta pequeña obediencia, ¿eso cómo va a superar esto imposible? ¿Cómo va a obrar en este? Aquí se necesita un milagro. No, mis hermanos, ellos comienzan a repartirlo por fe. Ellos no saben qué es lo que va a pasar, pero en las manos de los discípulos se comienzan a multiplicar los peces y los panes. Y cuando se dan cuenta que todos comieron, que todos se saciaron, entonces lo recogen. ¿Qué está sucediendo aquí, mis hermanos? Un teólogo de apellido Riley, muy conocido, dice esto acerca de este pasaje. Fue en el acto de partirlos y repartirlos a sus discípulos cuando se produjo la multiplicación grosa. De hecho, estaba ocurriendo un proceso de creación continua. Se creaba pan que no existía antes. ¿Te imaginas qué delicia? O sea, que el Rey del Universo está creando así de estos lugares del pan recién hechecito. Y Jesús mismo lo está dando, lo está creando ahí. No es que como que desbloqueó una nube donde los tenía guardados y ya era pan congelado o un pan de caja. Era un pan recién hecho. Estaba mostrando su poder para crear. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que no se está viendo el milagro cuando los peces y los panes estaban en las manos del Señor primariamente. No es ahí cuando se multiplican, sino que el Señor lo da a sus discípulos y obedecen al Maestro. Yo ponía esto en pantalla. Los discípulos del Señor no vieron evidentemente ante la situación tan complicada, pero ellos obedecieron. Y mientras obedecieron, iban contemplando el milagro del Señor Jesús. Vemos cómo Dios proveyó para todos ellos, cómo lo reparte, cómo se multiplica. Muchas veces recordamos este pasaje de cómo Dios tiene cuidado de nuestras necesidades materiales, como mencionaba ahorita, pero también Él pone algunas, por ejemplo en Mateo capítulo 6, cuando dice que que no nos preocupemos por lo que hemos de comer o de vestir, que eso es lo que hacen los gentiles. En cambio dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos pide en primer lugar obediencia, responsabilidad. Él nos dice, obedece a lo que te he dicho, obedece en esas cosas sencillas que tú ya sabes, y Él comenzará a obrar mientras nosotros estamos obedeciendo. Versículo 14, ¿cómo responden? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, ¿por qué pensaban esto? Bueno, Deuteronomio 18 ya se había prometido un profeta que vendría, y así como Moisés, por medio de Moisés, o cuando estaba Moisés, Dios hizo descender el maná del cielo. Entonces ahora ver a Jesús que está multiplicando el pan así, dicen evidentemente este es el profeta que se anunció desde Deuteronomio versículo 18. Y ellos, movidos por el poder material en ese momento, porque vamos a ver que Jesús después se va a voltear y les va a decir, ustedes me están siguiendo por lo que les di de comer. Pero ellos al ver eso, mira lo que hacen al final, versículo 15, la gente alegre, ven el poder de Jesús, imagínate, fue impresionante, y dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Querían hacerle rey, pero no el rey de sus vidas, como veremos más adelante, sino el rey para que supliera las necesidades materiales de sus vidas. Aquí no le convendría tener pan para todos los días, evidentemente. Ahora vemos otro aspecto de la persona de Jesús, y es que Jesús no tenía como propósito venir a ser un revolucionario social. Era el momento perfecto.
tiene a miles de personas que han visto su poder y su capacidad. Era el momento para probablemente establecerse como el emperador, quitar a todas las autoridades políticas, pero vemos cómo Jesús no tiene interés en eso. Y vemos cómo se aparta al monte él solo. Mis hermanos, es un pasaje muy claro, muy evidente, y yo saqué a la luz de esto que vimos 5 cuestiones que quisiera quedaran marcadas en este pasaje. Primero, ponía esto: para el creyente todo es espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mi hermano, es tan espiritual escuchar la palabra del Señor, venir a la iglesia, servir a nuestros hermanos, servir a nuestro Padre. Por supuesto que eso es espiritual, pero también es espiritual comer pan, como lo es espiritual mirar el trabajo, mirar cómo Dios suple nuestras necesidades, cómo Dios tiene cuidado de nosotros, nuestro matrimonio, la educación de nuestros hijos, aún tu soltería, tus estudios. Todo es espiritual. En la vida del creyente todo es espiritual. Lo que estamos viendo es que así como Jesús tuvo cuidado de estas personas y tuvo compasión, cuánto más nosotros, que Hebreos capítulo 4 nos llama a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, debemos acercarnos y exponer todo en un plano espiritual. No debemos creer que hay algo que no podamos traer a las manos de Jesús, alguna necesidad, algún agradecimiento también, saber que todo viene de parte de Él. A veces damos por sentado muchas cosas y estamos tan clavados con cosas que no tenemos o que creemos que nos falta, en lugar de alimentar nuestro espíritu. Y una de las maneras que se alimente el espíritu es ser agradecido. Por eso dice 1 Tesalonicenses 4 que demos gracias en todo. Cuando nosotros podemos mirar todo no como algo natural, no como algo normal, pues sí, mi familia, pues es lo normal, mis hijos es lo normal, mi trabajo es lo normal, y comenzamos a mirarlo en un plano espiritual y saber que toda buena dádiva viene de nuestro Padre, comenzamos a dar gracias, entonces eso alimenta también nuestro espíritu. Porque en lugar de almacenar amargura, tendemos a edificarnos dando gracias. Y no solamente dando gracias, sino también viniendo a clamar a Él. Mis hermanos, ¿cuántas veces no hemos estado, o por lo menos yo lo he estado muchas veces, como les comentaba hace rato, que estamos en temas que, híjole, es que este problema con mi familia, mira, ahorita déjame, me desconecto tantito de la iglesia. El tema en mi trabajo es que, mira, me están tratando así o así. Ahorita en la iglesia el domingo, déjame ver cómo resuelvo este tema. Mis hermanos, todas las situaciones que atravesamos como creyentes debemos mirarlas a través de la lente espiritual. Entender que nada es demasiado pequeño para nuestro Dios y entender también que en todo lugar nosotros podemos dar gloria a Cristo. Primera de Corintios 10:31 dice: entonces ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si Dios te ha llamado en este momento a ser mamá, y me encanta porque hay mujeres que dicen: es que yo quisiera participar más en la iglesia, y ahorita pues mire, es momento de estar ahí. Velo con el plano espiritual. Igualmente honras a Dios educando a tus hijos, cuidando tu casa, tu esposo. Padres a lo mejor también están en un momento donde dices: es que yo necesito únicamente proveerlo, ¿cómo voy a sacrificar provisión para pasar tiempo con mis hijos? Velo a través del ente espiritual. También eso es algo que da gloria a Dios. Lo que vas a estudiar, ¿qué decido? ¿Cuánto voy a ganar? No ves cuánto vas a ganar, ve de qué manera después tus estudios pueden servir para glorificar a Dios, para servir a las demás personas. Debemos ver todo desde el plano espiritual. Y me encanta esto. Yo platicaba con mi esposa precisamente en esta semana de esto, y decía: es que perdemos de vista de volada el enfoque en esto, y a veces intentamos desconectarnos honestamente como de las cosas de Dios. Como ahorita voy a descansar tantito. Mis hermanos, todo es espiritual. Aún tu entretenimiento, si te gusta ir al gimnasio, hacer deporte, ¿de qué manera, Señor, puedo darte gloria aquí? Todo está en el plano espiritual, y es mi anhelo que no solamente podamos entenderlo, sino también vivirlo y pedirle: Señor, ante las aflicciones, las ansiedades que hay cada día y situaciones que me rebasan totalmente, ayúdame a enfrentarlas desde el plano espiritual. Segunda aplicación que podía ver a la luz de este pasaje, y fue muy claro, lo veíamos: Dios nos llevará a situaciones donde veamos que somos muy débiles, pero que Él es muy fuerte. Si tú te encuentras ahí, no te sorprenda. Dice Primera de Pedro 1, no te sorprendas cuando vengan esas pruebas. De hecho, Dios nos va a llevar ahí, y muchas veces lo hace para pulir nuestra fe. Versículo 26, puedes ver en tu Biblia, va a voltear y les va a decir: ustedes me están siguiendo porque quieren pan. Mis hermanos, si somos bien honestos, creo yo que podemos identificarnos
No solamente con Felipe, no solamente con Andrés, con esta fe como que sí, pero al final como que a medias, sino también con estos individuos que muchas veces únicamente están siguiendo a Jesús para su beneficio. Y debemos reconocer también que Dios mira el corazón con el que le estamos buscando. Dios se da cuenta de las intenciones que hay en nuestro corazón. Pero honestamente nosotros somos débiles, somos incapaces. Hay situaciones donde para nosotros es imposible y queda expuesta nuestra fragilidad. Pero mis hermanos, es ahí donde Dios se muestra como alguien glorioso, como alguien poderoso. Y no es por nuestra gran fe, es por su gran misericordia y por su gracia. Así que es una instrucción para todos nosotros a saber que Dios nos conoce. Él sabía cómo ibas a reaccionar aún en medio de esa prueba, como lo hizo con Felipe. Así que el llamado es a reconocer nuestra fragilidad, reconocer nuestra debilidad, pero reconocer que aquel que es fuerte, que es todopoderoso, nos está mirando. Y no solamente nos está mirando, sino que tiene compasión de nosotros. Y no solamente tiene compasión de nosotros, sino que Él provee conforme a su voluntad para nuestra necesidad. Ahora, tercera aplicación que veía aquí, y lo vimos también de manera concreta, Dios obró a través de los discípulos. Así también Dios obra a través de nosotros y a pesar de nosotros. ¿Puse esto a pesar de nosotros? Porque siendo bien honestos, o sea, sí dices, híjole, pero ¿cómo te place usar? ¿Cómo sería posible que Dios me usara, no? ¿Cómo sería posible? Jesús pudo haberle dicho a Felipe, a ver Felipe, tú como que dudaste, hazte para allá y aprende de los que sí, ¿no? Aprende de los que sí tienen confianza en mí, que tampoco es que se manifestó que alguien tuviera de entrada, ¿no? No, Dios a pesar de su incredulidad obra a través de ellos. Y mis hermanos, como iglesia, como creyentes, Dios nos llama y nos establece así en su palabra como su cuerpo, y es por medio de nosotros que Él provee este pan. ¿Cuál pan? Bueno, vamos a ver al final que este pan es Jesús. La iglesia, nuestra vida en Cristo, el avance del reino de Dios, avanza a través de personas como tú y como yo. De tal manera que si tú has entendido y has abrazado, wow, el perdón de Cristo es por su gracia, le amo, le quiero seguir, pero no sé cómo, nunca he hecho nada, nunca he servido en nada. Mi amigo, yo quiero decirte que Dios te salvó y que quiere obrar a través de ti y a pesar de ti. Definitivamente Dios es soberano, Él va a hacer lo que Él quiere hacer, pero lo que Él quiere hacer, lo quiere hacer usando instrumentos frágiles y débiles como tú y como yo. ¿Para qué? Para que su gloria entonces luzca más grande. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí. Ahora, decía hace rato, a la luz de este pasaje también podemos caer en dos extremos. Podemos caer en el extremo de ser mundanos o ser carnales, demasiado carnales, y pensar que todo lo podemos hacer nosotros en nuestras fuerzas, sin orar a Dios, y entonces podemos también caer en el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? De que pues yo solamente voy a orar y no voy a hacer nada, ¿no? No hay nada que tenga que hacer. Bueno, aquí no lo vemos así. Definitivamente también está implicando una responsabilidad de los discípulos. Ellos tuvieron y atendieron a la palabra, y entonces respondieron y llevaron a cabo la instrucción que Dios les había dado. Mis hermanos, debemos ver aquí claramente que Dios obra de manera soberana a pesar de ellos y a pesar de nosotros, pero también coloque en nosotros una responsabilidad de responder de una manera activa, y es que la fe es algo que se ve de una manera activa. Mira, un pasaje muy claro aparece en Josué capítulo 1, versículo 6 y 7, este pasaje muy conocido. Dios va a entregar la tierra prometida y le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ese es algo que, híjole, tengo que subrayar. ¿Cuántas veces nos acobardamos? ¿Cuántas veces somos negligentes? Voy a orar, sí, pero no hay el mínimo esfuerzo. Lo que no me implica sacrificar nada, lo que no atente contra mi comodidad. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente. Ahora Josué honestamente pudo haberle dicho, Señor, si ya me vas a dar esa tierra, pues ya dame la limpiecita, ¿no? O sea, ya evítame a mí, pues si tú eres todopoderoso, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de esforzarnos, de ser valiente?
y Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, y yo estoy contigo. Mis hermanos, como creyentes somos llamados a esforzarnos y ser valientes sabiendo que el Señor está con nosotros. A veces a nosotros nos toca obedecer y Él va obrando en eso. Desgraciadamente muchas veces ante situaciones imposibles, mucha gente claudica, se queda atorada y comienza a divagar tanto en lo imposible, dándole tantas vueltas y tantas vueltas a lo imposible, que se olvida de obedecer las cosas sencillas. Debemos recordar que obediencia en cosas pequeñas, en cosas sencillas, eso irá también asegurando que Dios nos vaya mostrando su plan. Cuando nosotros obedecemos en cosas sencillas y lo ponemos por obra, entonces Dios comienza a obrar también. Cuarta aplicación que ponía ahí: la fe se ve en la obediencia. A veces hablamos de la fe y pensamos como algo etéreo, que está flotando, que no podría definirse, pero vemos aquí que la fe se manifestó en obediencia. Fue una instrucción que a lo mejor era hasta absurda. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo eso va a ayudar a esta situación? ¿Cómo me dices tú que yo, buscando tu palabra como prioridad en la mañana, cómo me dices tú que comenzando a respetar a mi esposo, cómo me dices tú que comenzando a pastorear y amar a mi esposa y a mis hijos, que con eso va a cambiar cómo me dices tú que con esa situación? Mis hermanos, ellos comenzaron obedeciendo, ahí mostraron su fe, entonces Dios comenzó a obrar. Vemos que aunque parecía algo imposible, ellos lo hicieron porque Jesús lo pidió. Y es lo que Dios nos llama aquí, hacer lo que Él nos pide y ver cómo Jesús comienza a obrar. Y quinto y última aplicación, me encanta esto: Dios se goza en hacer mucho con poco. Si tú estás ahí, dices: híjole, ¿qué podría hacer conmigo, no? Él conoce mi debilidad. A lo mejor para mí es fácil aquí venir, lucir espiritual, como que no pasa nada en mi vida, pero si conociéramos, Dios te conoce y conoce nuestra debilidad. Y así como mencionábamos, este pan que era conocido como el pan de pobres no era un gran pan. Nuestra vida honestamente tampoco es muy brillante. No, Dios no nos escogió por nuestro gran potencial. Dios, a pesar de nuestra debilidad, porque es donde se muestra su poder, es que Él nos escogió, y lo vemos en muchísimos pasajes de la Biblia. Vemos cómo Dios utilizó a David para vencer a Goliat. Vemos cómo incluso esta porción de Gedeón tenía un ejército numeroso, y Dios le dice: ¿sabes qué? Son muchos los que están ahí en tu ejército, y entonces comienzan a cortar ese ejército hasta que quedan 300 personas nada más. Salen a pelear con los madianitas, que los rebasaban por muchísima cantidad, y entonces Gedeón termina saliendo victorioso por la mano del Señor. Vemos también en Moisés cómo estaba en un momento de debilidad. Solamente era en ese momento un pastor con un cayado, inseguro de sí mismo, y así va con Faraón y Dios lo utiliza. Mis hermanos, estos apóstoles que Dios está utilizando aquí, a pesar de que segundos antes mostraron su debilidad, las dudas en sí mismos, incluso las dudas en Jesús, evidentemente, pero a Dios le plació usarlos y le place usar a todo aquel que atiende a su palabra. Mis hermanos, en nuestra insuficiencia, Cristo es suficiente. Si tú te sientes insuficiente, ahí donde Dios te ha colocado, debes recordar: Cristo es suficiente, y Él se goza en hacer mucho con poco. Porque cuando Él hace mucho con poco, queda manifiesto que es Él el que lo está haciendo, no nosotros. Y no hablo de negligencia. Ay, qué bueno, entonces ya no voy a hacer nada en mi trabajo, ¿no? Qué bueno que me está diciendo que ya de mi esposa, de mis hijos, ya no hago nada. No, Josué nos llamó a ser esforzados y valientes, sino que habla de una actitud. Habla de una actitud del corazón, de reconocer honestamente: tú y yo nos conocemos, que dentro de nosotros solamente hay defectos, hay pecados, hay debilidad, hay dudas, hay incredulidad. Pero mis hermanos, no se trata de nosotros, se trata de mirar a Jesús y entonces saber que Él está dispuesto a mostrar su poder a pesar de nuestra debilidad. Y quisiera terminar con esto que veremos la siguiente semana. Mi amigo, si tú estás acá sin Cristo, todo esto que Él está utilizando, y es importante recordarlo, no está primordialmente enfocado en suplir nuestras necesidades materiales. Jesús se apartó al final de ese momento, pero Jesús más adelante va a confrontar y va a extender la invitación como el pan que sacia nuestra alma, como el pan que da vida eterna, como aquel que come de ese pan lo resucitará en el día postrero. Así que, mi amigo, si tú estás acá sin Cristo,
déjame decirte que Cristo te ha traído acá precisamente por eso, porque así como todos nosotros estuvimos en algún momento, en ese momento de nuestra vida que nuestro pecado nos llevó a la insatisfacción, al dolor, a estar separados de Dios evidentemente, y anhelar saciar nuestra alma con cualquier cantidad de cosas, aún con un Jesús que nos relacionábamos con Él solamente buscando que saciara nuestras cosas materiales. Pero Jesús va a ser evidente y quiere hacerte evidente hoy que lo que realmente está interesado en saciar es tu alma. Y esa relación que ha sido rota por el pecado y que a lo mejor el día de hoy genera en ti vergüenza y culpabilidad, Él ya lo pagó en la cruz por medio de ese sacrificio que hizo para que entonces tú puedas tener una relación de gracia, de confianza con el Dios de todo el universo. Así que vamos a orar para terminar. Padre, gracias porque tu palabra es gloriosa, Señor, y no solamente nos muestras, y es impresionante ver tantas características de tu persona tan gloriosas, donde luces tan poderoso, tan omnisciente, aún sabiendo lo que Felipe iba a hacer y lo que íbamos a hacer nosotros, pero cómo eres tan compasivo, Señor, a pesar de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad. Y gracias porque tú obras no por nuestra gran fe, Señor, sino por tu gran gracia y para mostrar las riquezas de tu gloria, como dice tu palabra. Yo te ruego, Padre, que ante situaciones que gracias, porque no tenemos que inventar ni maquillar las cosas, que tu palabra nos advierte que tú nos colocarás en situaciones que nos rebasan totalmente, que es imposible e incontrolable solucionarlas, Señor. Tú nos llamas a atender tu palabra y a dar pequeños pasos de acción en obediencia, Señor. Gracias porque tú estás en control aún de esas situaciones. Y gracias porque tú estás siempre con un corazón dispuesto a atender nuestras necesidades. Nunca estás ocupado lo suficiente como para no inclinar tu oído a tus hijos, Señor. Te doy gracias porque es glorioso también, Señor, saber que a pesar de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, a ti te ha placido el usarnos, Señor. Y yo te ruego que si hay personas acá que a lo mejor, como mencionaba, ya han dado un paso de abrazarte como Señor y único Salvador, también tu Espíritu les convenza y nos convenza a cada uno de nosotros a ser esforzados, a ser valientes, a servirte a ti y a seguirte a ti, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es fiel, es verdadera, Señor. Y gracias porque, como veremos más adelante, Señor, tú viniste precisamente a hacer ese pan de vida, Señor. Así que yo te ruego sobre todas las cosas que concedas arrepentimiento, que concedas convicción de pecado, Señor, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer y lo que nuestra alma necesita, porque hemos sido creados para ti, pero te hemos dado la espalda, Señor, buscando nuestros deseos y nuestros anhelos, Señor. Hoy concedas arrepentimiento, Señor, que abra nuestros ojos para abrazarte como este pan de vida, Señor, y por lo tanto nuestra alma sea saciada y respondamos en obediencia y en fe a ti, Señor. Te doy gracias por este tiempo y te honramos con esta alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, si Dios te ha hablado algo, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios y finalmente terminar adorándole.